Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver el tema de fórmulas. Las fórmulas en Excel nos sirven para efectuar cálculos. En ellas podemos usar referencias a otras celdas o bien valores constantes. Vamos a comenzar con un ejemplo. En esta hoja tenemos distintas celdas donde estamos dando la oportunidad al usuario de capturar los valores del lado 1 y lado 2 del cuadrado, para posteriormente calcular el área y el perímetro. En esta celda vamos a escribir la fórmula para calcular el área del cuadrado. La tenemos aquí arriba. Si observamos, la fórmula es lado por lado. Independientemente de si hay o no un valor capturado en las celdas, podemos escribir la fórmula. Toda fórmula en Excel comienza con un igual. Inmediatamente se prepara para efectuar un cálculo después de escribirlo. Entonces comenzamos con el igual y la fórmula es lado por lado. Esos valores los vamos a tener capturados en estas dos celdas, la celda F6 y la celda F8. Entonces vamos a hacer referencia a la celda. Lo podemos hacer escribiendo directamente F8. O bien lo podemos hacer dando clic en la celda y solito se va agregando a la fórmula. Entonces es lado por lado, lo que va a haber capturado posteriormente aquí por lo que va a haber capturado posteriormente acá. Entonces recuerden los operadores, el asterisco que indica multiplicación y posteriormente seleccionamos la otra celda con un clic o la escribimos escribiendo simplemente F6. Ya tenemos nuestra fórmula. Quedó de la siguiente manera. Igual F8 por F6. Vamos a dar un intro y vamos a acercar. Aquí regreso. Recuerden, desde la barra de fórmulas puedo ver cómo quedó y aquí en la celda puedo ver el resultado. Hasta ahorita obtuvimos un 0 porque no tenemos nada capturado en las celdas. Vamos a escribir algo. Por ejemplo, vamos a suponer que mide 5. Es un cuadrado, es 5 por 5. E inmediatamente después de escribir sus lados, se calcula el área. Son 25. Vamos a ver ahora cómo quedaría la fórmula para el perímetro. Vamos a comenzar con un igual. La fórmula es lado más lado más lado más lado. O bien pudiera ser 4 por lado. Podríamos indicarlo 4 por una celda, 4 por F6. Damos un intro. Se calcula de esa manera, o bien me posiciono aquí en la barra de fórmulas o puedo posicionarme aquí con doble clic y podríamos escribir clic en la celda para que se agregue más, a la otra más, otra vez F6 más y otra vez F8. También pudiera ser. Damos un intro y se calcula también el perímetro. Tenemos aquí una hoja más donde tenemos los datos para el triángulo. Vamos a ver cómo quedaría la fórmula para calcular el área del triángulo. Comenzamos con un igual, recuerden. Me indica que es base por altura sobre 2. ¿Dónde van a estar estos valores? La base la vamos a tener en esta celda y la altura la vamos a tener en esta de aquí. Y tenemos una división. Estas dos, base y altura, van a ser una referencia a las celdas. Y este 2 es un valor constante porque no va a cambiar. Estas de referencias a celdas van a cambiar dependiendo el valor que el usuario capture. Entonces, ¿recuerdan en la prioridad de los operadores que vimos que si una operación la quiero forzar a que se haga primero, la puedo escribir entre paréntesis o tomar en cuenta la prioridad de los operadores para saber cuál se va a ejecutar primero?
puedo decir entonces F6 por la altura que se va a encontrar aquí, clic y solito se pone, sobre la diagonal es para dividir, sobre 2. Entonces, según la prioridad de los operadores, primero se efectúa la multiplicación y después la división. Es correcto, entonces vamos a dar un intro. Y la fórmula, independientemente de si hay valores capturados, ya quedó formada. Entonces, vamos ahora a perímetro. El perímetro es lado más lado más lado. Comenzamos escribiéndola con un igual y los lados van a ser este, que va a estar capturado posteriormente, más este otro, más la base que cuenta como un lado. De esa manera quedaría la fórmula para el perímetro. Hasta ahorita nos da como resultado un 0. Si nos posicionamos en la celda, podemos ver el resultado que arroja la fórmula y en la barra de fórmulas podemos observar cómo quedó formada con las referencias y los operadores. Entonces, ¿qué pasa si comenzamos a capturar sus valores? Por ejemplo, en base le ponemos 40. En altura le vamos a poner 30. En el lado 2 le vamos a poner 35. Y en el lado 3, un 37. Y automáticamente se calcula el área y el perímetro. Bien, veamos ahora cómo hacerlo con el trapecio. Escribimos su fórmula. Aquí tenemos altura por base menor por base mayor entre 2. Entonces comenzamos con un igual. La altura la vamos a tener, creo que no la agregamos, la podemos agregar de este lado. Vamos a agregar la altura. Bien, puedo copiar, control C. Y esta va a ser la altura. Y vamos a copiar este de aquí, lo vamos a poner acá. Bien, entonces comenzamos igual. La altura la vamos a tener aquí por la base mayor que va a estar aquí. Seleccionamos la celda y automáticamente se agrega por la base menor sobre 2. Estas son las referencias a celdas. Podemos hacer lo siguiente, por ejemplo, escribir entre paréntesis la base mayor por la base menor. Para priorizar esta operación, aunque si recordamos la prioridad de los operadores, las multiplicaciones tienen prioridad y no importa el orden de los factores. Tenemos 3 multiplicándose, no importa si se multiplican primero estos dos o la J6 con F8. Entonces así quedaría nuestra fórmula. Hasta ahorita con 0. Voy a corregir aquí la S. Base menor. Ok. Vamos a la fórmula de perímetro. Un igual. Y es base mayor más base menor más lado más el otro lado. Entonces comenzamos con la base mayor más donde va a estar la base menor, clic y se pone la referencia a la celda F6 más lado y como es un trapecio isósceles, entonces otra vez clic aquí en el lado para agregarlo. Entonces ya tenemos F8 más F6 más F10 más F10. La suma de todos los lados. Le damos un intro y vamos a agregar valores. La base menor la vamos a poner en 15. La base mayor en 20. El lado lo vamos a poner en 18. La altura la vamos a poner en 17. Y aquí queda el cálculo del área
y el cálculo del perímetro. Veamos ahora cómo funciona para el círculo. Para el círculo nada más necesitamos un valor, que es el radio, y sabemos que el diámetro es el doble del radio. Entonces, con que se aporte un solo valor es más que suficiente. Y el área es pi por radio al cuadrado. Vamos a empezar con un igual. Perdón, me ubico en esta celda, es la que necesitamos. Igual, puedo escribir el valor constante del pi, que es 3.1416. O bien, Excel incluye una función que me da todos sus valores y se llama así, pi, y debo abrir y cerrar paréntesis. Así la debo indicar. Esto me devuelve el valor del pi. Vamos a dar un intro y ver. Miren, ¿se fijan? Entonces, aquí me pone todas las decimales que forman parte del pi. Bien, vamos a agregar a la fórmula lo que nos falta. Vamos a poner es pi por radio, el asterisco que indica multiplicación, y puedo poner entre paréntesis radio, el valor que va a encontrarse en esta celda. Y recuerden el operador, que es para potencia, el acento circunflejo. Cerramos paréntesis. Ya tenemos nuestra fórmula armada. De hecho, según la prioridad de los operadores, primero se efectúa la potencia. Es indistinto si agregamos los paréntesis o no. Primero va la potencia y después va la multiplicación. Bien, vamos con el perímetro. Comenzamos con un igual. Es pi, usamos la función que ya contiene Excel. Es pi, se abren y se cierran paréntesis, por diámetro, por 2, o para hacer el diámetro es 2 por lo que vale el radio. Lo que queda dentro del paréntesis me va a resultar el diámetro, porque el diámetro es el doble del radio. Entonces pudiera ser de esa manera, o recuerden que el orden de los factores no altera el producto y pudiera quedar así. La multiplicación son dos multiplicaciones según la prioridad. Primero se efectúa esta y posteriormente esta. Vamos a capturar el valor del radio, vamos a suponer que es un 4, y automáticamente se calcula el área y el perímetro. Entonces, recuerden, si vamos a escribir una fórmula en Excel, necesitamos comenzar con un igual para que se efectúen cálculos. Dentro de la fórmula podemos tener los operadores aritméticos que ya vimos en los temas anteriores, y vamos a tener referencias a otras celdas, y podemos tener valores constantes. Bien, entonces eso es todo por el día de hoy. Espero esta información les haya sido de mucha utilidad y hayan aprendido mucho. Hasta la próxima.